Bueno, ya les adelanto que no tengo audios. Y los audios que tengo no tienen nada que ver con Karina Milei. Aclaro para que se vayan todos los argentinos, porque no creo que esto les interese. No, quédense. No, ¿por qué no? Porque, ¿sabes por qué? No por ahí, Santi. Porque capaz que les interesa, pero con la expectativa que tenían de escuchar audios de Karina Milei hablando de coimas, capaz que esto, a las 8 de la mañana. capaz que esto les resulta un poco diferente a lo que ellos bueno, pensaban. capaz está bueno escuchar cosas diferentes y de paso aprender, ¿no? Terminar el día con habiendo aprendido algo más, Santi. Bueno. Qué lindo. Y con esa idea nos vamos. Hasta mañana. ¿Sabes Gracias. cuál es la segunda palabra del guión? ¿Cuál? Andrés. Andrés. ¿Por qué? Merecido. Porque el guión dice, cuando Andrés y yo, o sea que la cuarta palabra es yo. Sí. Bueno, éramos niños, tuvimos que soportar decenas de películas en las que Vietnam era el gran escenario. Sí. Allá por mediados de los 80, las películas bélicas ya no hablaban tanto de Pearl Harbor o de El Día D, y por razones obvias todavía no podían referirse a Afganistán o a Irak, porque todavía no habían pasado esas guerras. Por lo tanto, reitero, el epicentro era Vietnam, que para nosotros era algo muy lejano, diría que incluso difícil de entender, pero al mismo tiempo era algo que estaba ahí presente y era casi cotidiano. De hecho, cuando nos íbamos de vacaciones de julio y recibíamos aquellos bonos que marcaban la película, que para ir a Arizona, a Copacabana. el Cine Sayago, en mi caso, en Copacabana también, pero el Cine Sayago. Nuevo Flores. Todos esos cines barriales, era imposible no encontrar títulos como Saigón, Zona Prohibida. Claro. Por ejemplo, Sí. por mencionar uno. O Porky's. ¿No? Bueno, pero estamos hablando de Vietnam. Perdón. Porky's con Vietnam no tiene nada que ver, pero podríamos hacer, Todo tiene que ver con todo, Santi. podríamos hacer el crossover también. Todo tenía que ver con Vietnam, porque por ahí en Porky's aparecía un personaje que había Y tenido... aparte seguramente Porky Sí. se estrenó cuando estaban cayendo los últimos misiles sobre Saigón. Seguramente, y aparte Porky seguramente tenía dentro de su personaje algún veterano de Vietnam. Algún veterano, claro. Y ahora engancho justo, porque la expresión veterano de Vietnam era tan común en esas películas, y por lo tanto tan común para nosotros, que cuando yo quería referirme a alguien que era viejo y que estaba entrado en años, decía así, veterano de Vietnam. Este es un veterano de Vietnam. Y yo no sabía lo que quería decir, hasta el año pasado, Pero creo, igual lo decía. que no sabía que un veterano de Vietnam era un tipo que había estado en la guerra. de Qué Vietnam. increíble, Santi. ¿Cómo hasta el último momento uno puede aprender cosas? ¿No? Y yo dije, ¿pero qué era veterano? Yo te digo que tenía 10, 12, 13 años. Y con mi hermano decíamos el veterano de Vietnam como un viejo. Claro. Y después nos enteramos lo que era veterano de Vietnam. Para que ustedes se hagan Tipo, Silva Cantera era un veterano de un Vietnam. veterano de Vietnam. Para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de veces que escuchamos esas frases y cómo las íbamos incorporando a nuestro lenguaje. No solamente con la película del cine de Sayago, sino con las series que había en ese momento que las había. No como ahora en las plataformas, Belén, pero sí en los canales 4, 10 y 12. Claro, bueno, a mí una cosa que me pasó fue que me sorprendió mucho cuando estuve allá, que ellos tienen todo, viste, acá como hay plan para jubilado y esto y lo otro, allá vas a un restaurante y te dice el descuento para veteranos. Claro. Y Tenés la Vet Card. la Vet Card. ¿Y quién no fue a la guerra en Estados Y Unidos? una cantidad de gente, porque lamentablemente muchos de ellos no es que pasen después por un buen momento Para económico, nada. lo que sea. Todo lo contrario. Hay muchos veteranos que te atienden en los lugares a donde vas. Bueno, tienen que hacer la changa porque cuando llegan muchas veces no tienen trabajo y no son asistidos como deberían por el Estado, ¿no? En muchas ocasiones. Y no era para menos que estuviera tan presente Vietnam. La producción cinematográfica estadounidense tenía que ir para ahí, teniendo en cuenta que los yanquis se empantanaron 15 años en una guerra que además, aunque parezca increíble, terminaron perdiendo. Claro. Guerra y Tenían Estados todo Unidos para ganar. perder no suena, pero esta Tenían vez todo sí. para ganar, aparte. Pero no funcionó de esa manera. Y uno de los grandes responsables de todo eso, incluso de los bonos escolares o liciales, incluso que recibíamos con Andrés, es un hombre que falleció un día como el de hoy, 2 de septiembre, pero de 1969. Y vamos a ver la foto mientras escuchamos la cortina de Saigón, Zona Prohibida. Miren qué cortina. Tenebrosa. Yo vi la comedia musical Miss Saigon y está tremenda. Y tiene que ver con la guerra de Sí, Vietnam. claro. Bueno, amigas y amigos de Todo por la Misma Plata, en los próximos minutos, dudas razonables sobre alguien controvertido y misterioso, sobre alguien del que siento que se sabe poco y que por ahí ha zafado bastante de la mala prensa de otros líderes comunistas de su época. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? Del vietnamita por excelencia, por naturaleza, el señor Ho Chi Minh. ¿Me acompañan? Oh, Dale. ¿Verdad of que course, sí? Vamos. Bueno, si ustedes ponen en YouTube música vietnamita tradicional, Te aparece les va a aparecer esto. Y es linda, y es linda.
Porque por lo menos por ahora necesitamos medio algo apacible. Claro. Porque hay gente que pueda, por ejemplo, no saber quién fue Ho Chi Minh, ¿no? Y le vamos a decir que básicamente es un revolucionario comunista que comandó la revolución independentista de Vietnam, primero contra la Francia imperial, y fue clave también para lograr la reunificación del país, en una confrontación titánica con Estados Unidos, que era de lo que veníamos hablando. Lideró durante 30 años a su país, que hasta el día de hoy lo homenajea como un héroe. No es que se resignificó la figura de Ho Chi Minh actualmente en Vietnam, sino que sigue siendo como Artigas para nosotros. Claro, está la canción El día que Ho Chi Minh se emborrachó. Claro, pero esa fue censurada. Fue Sí, censurada obvio. en su momento. Hay un diputado vietnamita, Palomeque, que la censuró. Hoy por hoy, la República Socialista de Vietnam, que de socialista, la verdad, no tiene tanto, por lo menos en el aspecto económico, cuenta con 100 millones de habitantes, fíjense ustedes, y una economía pujante que crece con una velocidad inusitada, aunque no con la equidad que seguramente a Ho Chi Minh le hubiera gustado. El índice de Gini no está No bien. es el mejor en Vietnam. Vamos a ver la foto de Hanoi, que es la capital. Mirá lo que es eso. Qué ¿no? lindo. Ay, Un aparte, lugar fantástico. fantástico. A todo trapo. Y la primera pregunta, seguimos con esta música apacible vietnamita, es: ¿Ho Chi Minh nació como Ho Chi Minh? Para mí que no. Bien pedo. Me encanta hacerles esta pregunta porque siempre aciertan. Claro. Siempre dicen que no. Un día les voy a hacer la pregunta y decir, sí, nació como. Pero no. Sí, punto. Seguimos. Sí, la respuesta es que sí. No. Este hombre, ¿saben cuándo nació? En 1890. Siglo XIX. Sí. Cuando Vietnam se había transformado hacía escasos años, 3 años, en una colonia francesa. Qué raro Francia dominando países Obvio. ajenos, ¿no? Bueno, formando parte de lo que se conoció, ¿saben como qué? ¿Cómo qué? Como la Indochina francesa. Y vamos a ver el mapa aquí en YouTube de la mano de Ale o Anita, no sé Anita. cuál de los dos está. Esa es la Indonesia francesa, que no solamente incluye el territorio de lo que es Vietnam. Vietnam incluye lo que es la Conchinchina, que ahí lo vemos abajo en el sur. Claro, de eso hablamos cuando hablamos de Pol Pot, que hablamos incluso Claro, de... claro. Es lo mismo, digamos que vimos, una de las preguntas de aquel juego era cómo era la bandera de Indochina, que es amarilla, con Francia en un ángulo, ¿verdad? Es verdad, mira, ahí tenés al sur Conchinchina, en el medio Annam, y después Tonkin, que es al norte. Todo eso, ¿no? Tonkin, Annam y Conchinchina es lo que hoy es Vietnam. Y después tenemos también dentro de ese territorio de la Indonesia francesa, 2 países que actualmente son independientes como Laos y como Camboya, ¿no? Esa era la Indonesia francesa. Nuestro protagonista utilizó varios nombres a lo largo de su larga y sobre todo intensa vida. Cuando nació, cerca del pueblo de Lang Sen, en el centro del país, recibió el nombre de Nguyen Sin Kung. Así lo bautizaron sus papás. Pero siguiendo la tradición confuciana, a los 10 años, su padre le cambió el nombre y le puso, atención, Nguyen Tat Tan, que significa Nguyen el realizado. Mirá, el tatán, le decía. Sí, Tatanca. el realizado significa en español. Pequeño paréntesis, el confucianismo es un sistema ético, social y político originado en China en el siglo VI a.C. Milenario, ¿no? Sí. A partir de las enseñanzas del pensador Confucio, que busca la armonía a través del cultivo de la bondad, la rectitud, la cortesía, la sabiduría y la sinceridad. Todo lo que tiene Karina Milei, ya que tenemos ahí a algunos argentinos escuchando. Y vamos a ver la foto de Confucio, que andás a ver si así era Confucio, ¿no? Porque estaba Quedan 3 argentinos ya. Quedan 3. Pero a partir de lo que dije, capaz que vuelve alguno. Mirá, ahí está Confucio, que no sabemos si era así, porque fíjate, 6 antes de Cristo, ¿qué podemos encontrar de Confucio real? Pero bueno, para que se hagan una idea. Lo cierto es que el realizado, como se llamó a partir de los 10 años, ya en su etapa en Francia, en donde vivió varios años en su juventud y se dedicó un poco a la actividad política, adquirió el nombre de Nguyen Al Quoc. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Nguyen el patriota. Ajá. Esto lo va a utilizar. Apareció el patriota. Apareció el patriota, apareció. Bueno, lo utilizaría muchos años hasta convertirse en un famoso revolucionario, ¿no? Pero, como hizo todo tipo de actividades clandestinas, particularmente durante su exilio, que fue muy largo, ahora lo vamos a ver, tuvo decenas de alias, ¿no? Lo llamaron de muchísimas maneras. Hasta que finalmente se quedó con el nombre con el que terminó siendo conocido en el mundo entero, Ho Chi Minh, que quiere decir el que ha sido iluminado, ¿no? La autoestima Bueno. acá arriba, Sí, ¿no? sí, claramente. El que ha sido iluminado. Vale decir que
muchos de sus admiradores, hasta el día de hoy, en Vietnam lo llaman así, ¿y saben cómo es? ¿Cómo? Bastante fácil, el tío Ho. El tío Ho Es le verdad. dicen, así como el tío Sam, pero de Sí. otra, digamos, estirpe, ¿no? Claro. De otra ideología y de otra parte del mundo. Cambio, por favor. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui nous promettent. Bueno, nos vamos a ir a la Francia de comienzos de siglo XX, porque la próxima pregunta es cómo fue su camino para convertirse en el líder que terminó siendo, ¿no? Y eso nos va a llevar a Francia. Y es interesante porque Ho odiaba el colonialismo francés, realmente lo odiaba, y tenía una postura revolucionaria ya siendo un adolescente. Su padre supo trabajar para el imperio, pero luego fue degradado por tener una posición crítica en cuanto a cómo la metrópoli manejaba las cosas en Vietnam. ¿Y cómo las manejaba? Se preguntarán ustedes. Bueno, lo de siempre, saqueo y represión a cualquier atisbo de queja por parte de la empobrecida y casi esclavizada población local. ¿Está mal eso o no? Lo de siempre, lo que hicieron en África, lo que hicieron en todos lados los Colonizadores. los ¿no? colonizadores Es eso. occidentales, ¿no? Las grandes potencias de Europa. Incluso aquí, en nuestro continente, ni que hablar, pero un poquito antes, digamos, ¿no? A nosotros nos largaron antes porque vieron que no había Sí, mucho. como no hay nada, y sobre todo acá en Uruguay que no hay nada, ¿viste? No hay ni un recurso natural, excepto agua, no tenemos nada. Nos largaron Y un poco agua antes, ya ¿no? casi no queda. ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sin embargo, pese a todo, Ho había recibido educación francesa y tenía cierta admiración por los famosos valores de la libertad, igualdad y fraternidad. Ah, libertad, igualdad, fraternité. Fraternité, exactamente. Oh. Así que decidió irse a Francia. ¿Por qué? Porque se quería formar, quería buscar algo diferente en su vida. Y no era fácil, ¿por qué? Porque la ley imperial impedía que los nativos del país salieran al exterior. No podían irse al exterior. Claro. Tenían que quedar ahí. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Consiguió un trabajo en un barco como asistente de cocinero. Se metió ahí en el barco, dijo, yo soy asistente de cocinero, no sé, picaría la cebolla, tiqui, 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 tiqui. tiqui, tiqui, pero cuando el barco zarpa. Y se fue. Y de ahí llegó a Inglaterra para llegar desde allí a Francia en el año 1911. ¿Quieren ver una foto del A ver. joven Ho Chi Minh? Miren que era fachero, ¿eh? Ahí lo tiene. Ah, lindo guacho. No. Divino para despertarte y ver esa carita, ¿sí sabes cómo? No, vele. Belén, pero eso, ¿sabés lo que levantaban Ho Chi Minh el ahí en. pelito aparte. Lindo pibe, ¿no? ¿En Francia le iba bien deshizo o en Tailandia? No, en Vietnam. No, en Francia no. En Francia perseguido. No era hegemónico en Francia. No. Pero en Vietnam, bien, un loco de correcto para arriba. Para mí de mitad de tabla para arriba. Exactamente. Bueno, estuvo varios años viajando por varios países, pero luego se afincó en el país galo, en donde comenzó a interesarse fuertemente por la política. Se contactó con diversos nacionalistas indochinos que vivían obviamente en Francia y claro, abrazó a partir de ahí la ideología marxista. En esa época ya era bastante normal para un hombre progresista como él buscar una alternativa al imperialismo y al capitalismo imperante en la época. Fue fundador del Partido Comunista Francés, fíjense, del Fundador, Partido ¿dónde Comunista llegó? Francés. Claro. Y escribió en medios partidarios a favor de la independencia vietnamita, ¿no? Transformándose en la cabeza visible de ese movimiento. Y vamos a ver la foto ahí ya, miren lo que es ahí. Ella es otra. Mirá lo que- el vietnamita ahí ya dando cátedra, ¿no? Luego viajó a Moscú y más adelante a China, siendo esto último crucial para su crecimiento político y organizativo. Claro. En estos años hizo de todo, Beto. Pasa por Asia, Bruselas, Ginebra, Italia, Bangkok, la India y Shanghái, pasando de cárcel en cárcel, de malos tratos en malos tratos, impulsando huelgas, motines y levantamientos. Tremendo era. Y ¿De laburar? Y fíjate todo lo que hizo. Esto es tremendo. No. Esto es una cosa. No. Es ¿Cómo? como que no. Ho Chi Minh, Belén, ¿cómo es laburar? Viste, claro, Ah, fue un porque comentario. Belén, los sindicalistas no trabajan. Se ¿no? mal- Decí lo mismo. malinterpretó. Vamos a decir las cosas como son. Bien, pero bien con Ho Chi Minh hasta ahora. O sea, Un vago. escuchame. Si el sindicalista se reúne con la dirección de la empresa, ¿el director de la empresa está trabajando el sindicalista? No. Vamos a decir las cosas como son. Muy bien, Belén. Belén, bien con Ho Chi Minh por ahora, medio vago. Medio vago. Claro, por no esta- le gustaba mucho laburar a Hochi. El tipo andaba por todo el mundo dando vueltas, Claro. organizando El tío Jo. motines. Era Todo, Daniel pero- Granada, ¿quién no, es? laburaba, flaco. El ah. tío Jo.
Sin embargo, cuando ves a Luis ahí surfeando en El Salvador, decís, no, qué muchachos, fenómeno. esos músculos. Qué fenómeno. No puedo más. Bueno, Para que la gente de Argentina sepa que somos un programa plural. claro, hay de todo. hay tres de todo. izquierda y uno de derecha. No vamos a decir quién la de derecha es ella. Bueno, entre todas esas cosas que hizo Belén mientras Sí. vagaba por el mundo, por el cosmos, Claro. fundó el Partido Comunista de Vietnam ahora. No contento con lo de Francia, fundó el Partido Comunista de Vietnam. Y estrechó vínculos con el comunismo internacional, porque viajó por todos lados. ¿No? Rusia, China, imagínate. Aparte que no cómo tiene- estaba esa zona del mundo. Lo que tiene no laburar, que te da tiempo para Claro, generar. para hacer política. Claro, ¿no? claro. Bueno, se convirtió en referente, sin duda, del comunismo internacional, sobre todo en esa zona asiática, pero también se involucró con la guerra civil en China, nacionalistas contra comunistas, y allí tuvo que lidiar con la cárcel en innumerables ocasiones y también con la clandestinidad. Vamos a ver las siguientes fotos, simplemente para ilustrarnos un poco. Ahí ya Miren estaba ahí. más entradito en años. Y más guerrillero, aparte, Sí, ¿no? guerrillero, ¿no? Más guerrillero. Y la que viene, que es un libro que él escribió, que es muy importante, que la escribió cuando estuvo en la cárcel, que es un libro de poesía también. ¿Ah? Porque en la cárcel, aparte de escribir innumerables cosas, viste que en la cárcel tenés mucho tiempo, ¿no? Hay que también escribió transformar ese poesía. tiempo en Algo útil. en algo productivo ¿no? que no haga que la cabeza te huele. Y ese libro es bastante conocido y bastante importante para él, porque bueno, le ayudó mucho en su etapa carcelaria. Cambio, por favor. Esta es la balada de Ho Chi Minh, ¿no? Como lo dice la letra. Está la otra que arriba el Hochi, siempre adelante. Está muy bueno. Es como la de Rampla, pero con Ho Ho Chi Minh. Bueno, ¿cuándo vuelve a Vietnam? Se preguntarán ¿Cuándo? ustedes. ¿Cuándo vuelve? Bueno, en 1940 recién. Mirá. Casi 30 años después de haberse ido en aquel barco como cocinero o como ayudante de cocinero picando la cebollita. hacia 1940, Londres. Segunda Guerra Mundial. Ahí. Exactamente, Segunda Guerra Mundial. La realidad había cambiado mucho desde entonces, desde que él se había ido. Y su patria ya no era dominada por Francia porque Francia estaba inmiscuida en la guerra. Tenía un bigotón ahí que andaba dando vueltas. Bueno, no el bigotón, que estaba en otros menesteres, digamos, sino Japón. El que estaba en ese momento era Japón, que era aliada del bigotito Hitler en aquel entonces. O sea, en el extremo oriente, el que estaba ahí dominando todo era Japón y se había metido allí en Vietnam en el año 1940. En esa época, él crea el Frente para la Liberación de Vietnam, que se conoce también como, el Viet Minh. Ya vamos a llegar al Vietcong. Pero no es Frente de Liberación. Bueno, no, el Frente para la Liberación de Vietnam se llama el Viet Minh y ya vamos a llegar al Vietcong en un ratito, que es un movimiento guerrillero en el que lo que estaba buscando era echar a los japoneses, cosa que consigue recién en el año 1945. Claro, le tiraban las dos bombas a los japoneses, Claro. imagínense el problema que se hacían con perder Vietnam. Claro. Tenían otros problemas. Habían perdido la guerra, estaban destrozados desde el punto de vista militar, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista que vos quieras. Y ahí fue que aprovechó este Frente de Liberación con Ho Chi Minh a la cabeza para recuperar a Vietnam. Y en 1945, ¿saben qué día? ¿qué día? El 2 de septiembre, Mirá. ¿no? Un día como el de hoy. Un día como el de hoy, ¿no? Que es una fecha que se va a repetir, funda la República Democrática de Vietnam. El 2 de septiembre de 1945, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada, y se decreta en ese momento la independencia de Vietnam. Pero la alegría no iba a durar mucho, porque un año después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volvieron los franceses. Ah, claro. Franceses que, claro, en el 40 estaban invadidos por Hitler allá, Sí, claro, pero imagínate. ahora En ya- Camboya creo que habían hecho lo mismo. Son unos hijos de puta. Sí, claro, volvieron digamos, Claro, a lo ahora que era. te sirve. Ahora te acordás de nosotros. Claro, la Indonesia francesa, digamos, ¿no? La Indochina francesa, perdón. Ahí vuelven, ¿no? Los franceses. ¿Y saben cuándo se irían recién? ¿Cuándo? En el año 1954. El 2 de septiembre. Claro. No el 2 de septiembre, perdón. no el 2 de septiembre, pero sí en el 54. Luego de una larga y cruenta guerra que duró 8 años. 8 años de guerra, ¿no? Con Ho Chi Minh a la cabeza por el lado vietnamita.
Sin embargo, tras los acuerdos de Ginebra, Vietnam queda dividido en dos a la altura del paralelo 17. El norte comunista, bajo el mando de Ho, del tío Ho, y el sur no comunista, bajo la influencia occidental. El primer ministro francés había asumido el cargo prometiendo que alcanzaría un acuerdo de alto el fuego en 4 semanas o dimitiría, y en las conferencias finales, los representantes de las principales potencias y el gobierno de Vietnam llegaron a un acuerdo sobre los principales problemas, decidiendo la paz o la guerra en Indochina. Y mira cómo queda dividido esto, ¿no? En la parte norte, la parte roja, ahí está el Vietnam comunista con la capital que es Hanoi, y después... amarillo, lo estamos viendo en YouTube, está el Vietnam del sur. Claro, viste que hicieron norte-sur, podrían haber hecho perfectamente este-oeste y era lo mismo, ¿no? Porque también está dividido por un lado y para el otro. Sí, sí. O sea, fue un tema que eligieron así, porque en realidad viste que todo lo que es al este es lo amarillo y lo que está rojo es al oeste. O sea, el norte, noroeste y sureste. Con vientos medianamente huracanados. fuertes. Claro. Y fíjate la capital de Vietnam del Sur, que es Saigón. Sí. ¿No? Zona prohibida. Que es la película Zona Prohibida, y que eso va a cambiar después. Y vamos a hablar de eso. ¿A qué les hace recordar esta división en un paralelo en esa zona del mundo? Y lo que hablaste la otra vez de las Alemanias. Y las Coreas. Y las Coreas eso. también. Corea. Y las Coreas, las Alemanias y las Coreas. Mirá si nos hubieran dividido a nosotros. El Río Negro, ¿no? El Sí, el Río Negro. Claro. Podría haber sido. Mejor. No, mentira. No. Estás loco. Pero acá no va a pasar lo mismo que en Alemania, ni tampoco va a pasar lo mismo que en las Coreas, que todavía están divididas. Cambio de cortina, por favor. Bueno, ¿qué pasó después? Se preguntarán Bien, ustedes. Bueno, sí. un desbarajuste total. En el sur se formó un grupo guerrillero conocido como el Viet Cong, ahora sí, compuesto por campesinos y comunistas, obviamente disconformes con el gobierno del señor Ngo Dinh Diem. Godín. Que era Diego Godín. Ngo Dinh Diem. Bueno, no me había dado cuenta. Que era justamente aliado con el occidente, ¿no? Y aliado con el mundo capitalista. Inmediatamente recibió todo tipo de apoyo este grupo, el Viet Cong, por parte del norte, cuyo gobierno, con Ho Chi Minh a la cabeza, con el correr del tiempo fue desplegando incluso tropas en el terreno. Se fue involucrando cada vez más en la guerra, cada vez ayudando más a este grupo guerrillero. Y bueno, se generó una guerra muy, muy fuerte, muy potente entre el sur y el norte. ¿El objetivo cuál era? Era derrocar al gobierno que era amigo de Occidente para unificar al país bajo un esquema comunista. Esa era la idea, esa era la... Eliminar la grieta de alguna manera. Eliminar la grieta por la vía bélica. No había otra manera. Pero sobre todo, unificar al país. Porque Ho Chi Minh, ante todo, era un gran nacionalista. Era comunista, sí, pero más que eso era nacionalista, ¿no? Como tantos otros líderes, ¿no? Que podemos mencionar, como el caso de Fidel Castro, por mencionar uno, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos no podía permitir esto. Porque no quería Estados Unidos que el comunismo se fuera expandiendo. Con sus tentáculos. Con sus testículos también. Y claro, se fue metiendo cada vez más en el asunto, se fue metiendo cada vez más. Y cuando quiso acordar, estaba metido en una guerra tremenda que extrañamente, para lo que ha estado acostumbrado este país a lo largo de la historia, no podría ganar. ¿Y por qué no puede ganar esta guerra? Bueno, por varias razones. No me voy a meter de lleno en la guerra porque si no parece una película de Vietnam. Pero el terreno estaba lleno de selvas y de montañas. Esto hacía muy difícil el uso de los tanques, también de la artillería pesada y también de la aviación. No era fácil el terreno. Claro. Estaba complicado. Y en ese contexto el Viet Cong, que conocía el terreno, usó tácticas móviles, emboscadas y túneles, que son famosos los túneles, están hasta el día de hoy, ¿no? Que neutralizaron. Vas caminando y pumba, te metés por un túnel y te caes. Aparte no se ve. Ahí. Es como el túnel de 8. Está como el túnel y salís de en 8 otro país. Salís en otro país, increíble. Bien. Y bueno, y con eso fueron neutralizando la superioridad tecnológica que tenía Estados Unidos. Además, Vietnam del Norte, que estaba apoyando al Viet Cong en esta guerra, obviamente, era parte ya de la guerra, recibía armas, logística y respaldo político, no solamente de la Unión Soviética, sino también de China, que eran dos potencias comunistas que estaban ayudando a Vietnam. En definitiva, yanquis, go home y a tomar Fanta con pelucita. Saigón cayó con tanta rapidez que Estados Unidos se apresuró a evacuar hasta un portaaviones a su personal diplomático.
También algunos helicópteros survietnamitas aterrizaron en ellos sin que nadie les hubiese invitado. De hecho, varios helicópteros tuvieron que ser arrojados al mar para dejar espacio en cubierta y que otros nuevos helicópteros pudiesen aterrizar. Y así es como Vietnam del Norte comunista ganó la guerra, si bien la tensión en la zona prosiguió durante muchos más años. Hasta 1975 la guerra costó la vida de 1 millón de combatientes entre el Vietcong y Vietnam del Norte, la de más de 300.000 hombres en el bando de Vietnam del Sur, incluidos a casi 60.000 soldados americanos y 2,5 millones de civiles, muchos de ellos víctimas de los bombardeos aéreos sobre población civil. Bueno, escucharon, ¿no? Vieron que dijo, cayó muy rápido. Cayó muy rápido una vez que cayó, pero la guerra duró 20 años. Se puede decir que duró del 55 al 75. Y las heridas siguen abiertas, Santi. Y hasta el día de hoy. No lo pudieron superar. ¿Y en Estados Unidos? No, me refiero a Estados Unidos más que nada. No, a mí lo que Vietnam no me importa, me importa Estados Unidos. Lo que pasa en Vietnam no me importa. Vamos a ver ahora la foto de Vietnam unificado, para que ustedes vean lo grande que es el país, ¿no? Es el naranja fuerte, digamos, Sí, ¿no? sí. Con la capital, Hanoi, al norte, y abajo otra ciudad. Pero ahí no era... Es como ahí San no Petersburgo, era... Stalingrado, el gozo ¿viste? Bueno, ¿cuál fue el rol del tío Ho en esta victoria? Fue absolutamente clave, por supuesto. De todas maneras, hay que decir que su salud se deterioró a mediados de los 60 y que murió en el año 1969 de tuberculosis. ¿Qué edad tenía cuando murió? No recuerdo. 79, casi 80 años. Era grande. Sí, era grande, nació en 1890. Pero claro, su salud ya desde el 65 se estaba deteriorando, muere en 1969 y la guerra todavía estaba en pleno desarrollo. Él fumaba mucho además, ¿no? Estaba todo el tiempo fumando y bueno, la tuberculosis no te perdona. En esa época lo terminó destrozando. Sin embargo, fue el impulsor, motivador y estratega de Vietnam del Norte durante la guerra, sin ningún tipo de duda. Es bastante famosa la ruta Ho Chi Minh, que era un sistema de senderos y rutas militares para que se transportara justamente el flujo de tropas y suministros entre el norte y el sur, ¿no? Esa ruta se llamó en ese momento la ruta Ho Chi Minh, porque él la había diseñado de alguna manera, porque conocía el terreno como nadie, ¿no? Fue el líder del país durante prácticamente 30 años. Antes de su muerte, escribió una carta al pueblo, porque él ya sabía que se iba a morir. Claro. Y había delegado mucho en ese momento, seguía todavía manejando varias cosas, pero ya sabía que se iba a morir. Y la carta es bastante emotiva también, ¿no? Y es como bastante épica porque dice: la guerra de la resistencia quizás continúe, nuestro pueblo quizás deba enfrentarse a nuevos sacrificios de vidas y propiedades. Pase lo que pase, debemos mantenernos firmes en nuestra decisión de luchar contra los agresores estadounidenses hasta la victoria total. Eso es lo que dice la carta, y vaya si lo hicieron, porque fíjense que la guerra duró 6 años más. Claro. Él murió en el 69 y la guerra se prolongó hasta 1975. Cuando terminó la guerra y Vietnam fue unificado, la capital del sur, llamada hasta ese momento Saigón, pasó a llamarse Ho Chi Minh, ¿no? Nombre que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso yo les decía que esto es importante, me parece, que no hay, digamos, como una resignificación negativa del nombre de Ho Chi Minh en Vietnam, Claro. como así ha pasado con otros líderes, Sí. ¿no? Comunistas. Por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? Que el nombre de Stalin está casi que Bueno, porque ya ni existe la Unión Soviética, ¿no? o Rusia, ¿no? Claro. Y ¿Qué pasa con Mao en China, por ejemplo? en Mao no tiene, por supuesto, una connotación negativa. Por eso. Aunque sí a nivel internacional sí tiene mucho más connotación negativa que Ho Chi Minh. Mao, ni que hablar Stalin, ¿no? Claro. Y otros líderes soviéticos No, claro, pero más para acá. seguro. Porque como cayó el país ahí, como que se la agarraron, tiraron las estatuas, ¿te acordás que 2 por 3 ¿Te acordás? tiraban una? No, y cambiaron los nombres de la ciudad No, también, ni ¿no? que hablar. Bueno, como decíamos hace un rato, Ho sigue siendo el gran héroe del país, el artífice fundamental de la independencia y también de la unificación en el año 1975. Exactamente 24 años después de proclamar la independencia de Vietnam, su muerte fue mantenida en secreto durante 2 días, mientras la dirigencia organizaba los homenajes y decidía cómo comunicar la pérdida al país en guerra. Aunque en su testamento había expresado el deseo de ser cremado, su voluntad fue ignorada. Bueno, ya voy a hablar de esto de que la voluntad de él fue ignorada. Raro, ¿no? Pero antes, Bueno, ¿vieron lo que la dijo? voluntad de los grandes líderes generalmente no son Sí. ignoradas. Pero en este caso no le dieron bola, ya voy a explicar por qué. Pero viste que dijo exactamente el 2 de septiembre. Sí. Fue el mismo día que declaró la independencia, ya por 1945, fue que terminó muriendo en Como 1969. Guilla.
Bueno. Ya, te quemé. No, porque te iba a decir que vos siempre decís que aquí ya lo bancaron un poquito más. A este vaya uno a saber qué pasó, ¿no? Claro. Si murió efectivamente el 2 de septiembre o Si ya no. está muerto es lo mismo. Sí. Pero aparte viste que demoraron un poco, porque claro, había que decir que murió Ho Chi Minh. Claro. No era. Parece que me están confirmando que murió el 3 de abril. Ay, no. Andás a ver cuándo murió. asco. Y si no dijeron, bueno, vamos a decir que murió el 2 de septiembre, le agregamos una épica tremenda y permitimos que Santiago, cuando haga un informe allá por el 2025, pueda jugar un poco más con esa fecha. El día que lo echaron, incluso, que levantaron el programa. ¿no? Sí, con los argentinos, Los argentinos adentro. y todo lo demás. Bueno, ¿por qué ignoraron su deseo ¿Por de ser qué? cremado? Porque claro, ¿qué hicieron los tipos? Estaba la guerra ahí. Tenían que un poco explotar esa épica, ¿no? De la muerte del gran guerrero, del gran líder. ¿Qué le hicieron un santuario? Bueno, tras morir, su cuerpo fue embalsamado y expuesto como Lenin, al estilo Lenin, cuando murió allá por principio de la década del 20, creo que en 1921, en un mausoleo acristalado en la ciudad de Hanoi. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Si ustedes ven la foto, miren lo que es esto, ¿no? Ah, es una especie como de Partenón. No, es una locura esto. Reíte del nuestro, el que hicieron los milicos ahí en la plaza. No, ¿no? esto es... Parece un cantegril al lado de esto. Esto es fantástico. No, esto es fantástico, es de noche, por eso está iluminado así, que le agrega un poco de belleza, pero aparte, cualquiera que va a Ho Chi Minh, Tenés que ir para ahí. perdón, porque esto es en Hanoi, a Hanoi va para ahí, Claro. ¿no? Porque es como una atracción turística impresionante dentro de, Así que de la ciudad. el mausoleo de Ho Chi Minh está en Hanoi. ¿Y el de Hanoi está en Ho Chi Minh? Bueno, cambio de cortina. Idiota, ¿eh? Comentario idiota. Me gustó, ese me gustó. Te quiero así. Y creo que voy a terminar en tiempo. En tiempo y forma. Creo que voy a terminar en tiempo. Como y, siempre. Que no haya juego fundamental. Bueno, ¿qué diferencia tenía Ho con otros líderes comunistas de la época? Esa es una pregunta interesante. Se lo considera bastante más pragmático y capaz de adaptar su ideología marxista a la realidad del país, con el fin de obtener, antes que nada, la independencia del imperialismo internacional. Claro. ¿No? Era lo que él quería, era un nacionalista. Menos ortodoxo en función de las necesidades. Claro. No. Vamos a ver la foto que viene, que es una foto con Mao. ¿No? Ahí la vemos el todo. Y aparte chaleco antibala. dupla. Nada, chaleco antibala. Ahí estaban caminando como quien La camina. paraba de pechito. No. Es una dupla esa Fa. mamita. Bueno, en definitiva era más gradualista, podríamos decir también, ¿no? Y también solía buscar alianzas con sectores no comunistas y en ese sentido pretendió mostrar una cara moderada para no ganarse enemigos inútilmente en Occidente, cosa que finalmente no pudo concretar porque estuvo 20 años peleándose con Estados Unidos. Pese a que en algún momento él quería llevarse bien con Estados Unidos, pero bueno, al final la vida fue para otro lado. Claro. Vivía humildemente y llevaba una vida austera. El otro día, ayer, vi la foto de la casa, que ahora me olvidé de mostrársela a ustedes, pero era una casa como diciendo, tipo esas casas con pilotes, ¿viste? Sí. Claro. Que Sí. parecía que vivía... Para dormir, para tener un lugar para dormir, Sí. ¿no? Era una cosa de loco, y ahí tenía una maquinita de escribir y laburaba ahí el tipo, ¿viste? Hijo de la madre. Claro, no, en ese aspecto resulta interesante. Después impulsó medidas típicamente comunistas de la época, ¿no? Reforma agraria, combatió también el individualismo y también la corrupción. Con todo, hay que decir que Ho no fue blando con la disidencia. Y bueno, como todo buen comunista también, No, vamos a decir la verdad como pero son. al lado de tu amigo Pol Pot, que se lo compara mucho, Sí. pero se lo compara para diferenciarlo justamente, Claro. ¿no? Es que Pol Pot lo tenía como un referente hasta que en determinado momento dijo, no, este es un Como yo- blandito. sí, tal Este cual. no mata a todo el mundo. Claro, Claro, claro. no mata a los que tienen lente. O sea, si tenés lente, tenés que marchar. Y sí, No, muchacho. este era, El que tiene lentes piensa, el que era piensa... diferente. Ahora, con la disidencia no es que era un blandito, ¿no? O actuaba, o digamos era omiso ante ciertos excesos. Ningún blandito le gana una guerra a Estados Unidos. No, tampoco, ¿no? bueno, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Pero al mismo tiempo hizo algo importante y es que supo delegar poder a otros miembros del partido, pero no perdió liderazgo. No, ¿no? bueno, eso habla de la inteligencia de Hochi. Era como menos paranoico en el sentido de que van a estar conspirando atrás de mí para sacarme el poder y entonces delegaba y eso le permitió abocarse con fuerza a la actividad internacional. Y en ese sentido supo lidiar con maestría los conflictos entre la URSS y China. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? No recuerdo cuándo, pero en alguna de estas columnas hablamos de que la URSS y China estaban en permanente conflicto y que incluso habían tenido algún chisporroteo militar directo, ¿no? Allá por la década del 60.
Y él logró un equilibrio que le posibilitó estar relativamente en paz con los dos, porque los necesitaba. Y miren esta foto, que me parece que es bastante sintomática de él, porque está ahí con Khrushchev y está también con Mao. Están los tres ahí en esa foto. Se ve que estaban en China porque estaba Mao en el medio, ¿no? Me imagino, ¿no? Y protocolarmente funciona así. Pero esa foto es muy fuerte porque los líos entre China y la URSS en ese momento eran tremendos, porque eran doctrinas comunistas muy, muy diferentes y maneras de ver el mundo muy diferentes, ¿no? Y tanto es así que recuerden ustedes que China por momentos coqueteaba un poco con Estados Unidos, o al revés, Estados Unidos coqueteaba un poco con China para ponerse los dos de espaldas a la Unión Soviética. Pese a la guerra con Estados Unidos, nunca ocultó su admiración por ciertos valores fundacionales de ese país, especialmente cuando Estados Unidos consiguió en 1766, creo que 76, fue, ¿no? 1770, Por los 76ers. exactamente, en ese año que dice Andrés, el 4 de julio, consiguió la independencia. Era como muy admirador de eso. ¿Por qué? Porque era eso, era un nacionalista y estaba en contra del imperialismo. Y es por eso que veía con mucha, digamos, admiración lo que había conseguido Estados Unidos en ese momento. Hablaba y escribía inglés a la perfección, podía hacerlo profesionalmente, y tuvo comunicación epistolar con presidentes de Estados Unidos. O sea, le mandó cartas a dos presidentes de Estados Unidos. A Richard Nixon, que siempre estaba en todos los líos, Sí. ¿no? Y también a el presidente más fachero de la historia de Estados Unidos, que era Lyndon B. Johnson, ¿no? Y podemos rescatar alguna frase célebre de nuestro amigo Ho Gustaría. Chi Minh mientras vemos una foto de él en plena actividad, así como le Mirá. gusta. Ahí está posando para, Para Vogue. cara Saigón. Ahí Vogue Saigon. envejeció bien ahí, está lindo. No, lindo. Es un señor Miyagi. mira. ¿No? Es increíble el parecido que tiene, ¿no? Para mí, Miyagi está Inspirado, totalmente inspirado en Ho Chi Minh. Bueno, podríamos rescatar cientos de frases de él y podríamos rescatarlas, Belén, en varios idiomas. A ver. Porque hablaba vietnamita, obviamente, pero también chino mandarín y cantonés. Hablaba ruso, hablaba inglés y hablaba francés. Y no solamente los hablaba, sino que los escribía de manera profesional. O sea, Fantástico. podía enviarte una carta sin ningún problema en la maquinita de escribir en la casa esa de los pilotes. Ahí te Salvó el manejaba First todo. Certificate mandarín. Sí. No, pero la tenía un tipo de una inteligencia superior, sin duda, ¿no? Bueno, frases. Puedes matar a 10 de los nuestros por cada uno que matemos de los tuyos. Pero incluso con esas probabilidades perderás y nosotros ganaremos. Conclusión, tenía un ejército grande. Si uno analiza los muertos, ¿se acuerdan que los escuchamos? Sí. Un poco de razón tenía, ¿no? Claro. La persistencia vietnamita, la tenacidad vietnamita. Es mejor sacrificarlo todo que vivir en esclavitud. Bien. También se puede atar a todo lo que sufrió el país durante esos 20 años, ¿no? La sangría de seres humanos tremenda, ¿no? Las frases son como pragmáticas, ¿no? Es mucho No. vuelo poético. No. Es mejor rico y sano que pobre y enfermo. Ho Chi Minh. Tomá, sacala del ángulo. Los imperialistas estadounidenses están expandiendo su guerra contra la independencia nacional y la paz de Vietnam. Están cometiendo atrocidades monstruosas y crímenes aún más odiosos que los fascistas hitlerianos. Un poco fuerte, ¿no? Sí. Y que se ata un poco con los que yo le venía diciendo, ¿no? Esa ideología nacionalista más que otra cosa, es lo siguiente. Sigo a un solo partido, el partido vietnamita. Bueno, eso tiene mucho que ver con eso que habías dicho, de que él se adaptaba también un poco a las necesidades. Y que era nacionalista antes que Eso, comunista. Sí. Amigos y amigas de Todo por la Misma Plata. El tío Jo, el revolucionario, el estadista, el escritor, el poeta, el políglota, el filósofo. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre que le dobló el brazo a Accidente y prendió fuego la Guerra Fría. Espectacular, Santi, como Sí, siempre. no. Hay un... Lamento que no tenía los audios de Bueno, a eso voy, porque, por ejemplo, Fernando pregunta, ¿a qué hora pasan los audios? Ahora. Después de la pausa. Ahora. Después de la pausa. Después de la pausa. Pablo P. Pablo P. Viene con los audios. Viene No, con no, los audios. ¿en serio? Vestido de Sandro. Viene con con- los audios. Exacto, pero después de esta pausa, adelante. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gane. Participación especial. Está feo decirlo así. Lugo Adusto Freire. Todo por la misma plata. Temporada 6. Un programa con honestidad.